En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 17, 22, 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y eche el anzuelo. Saque el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes y saludos fraternos en este lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe. Nació en Polonia, de padres muy pobres. Ingresó a la orden franciscana y fue ordenado sacerdote. El 17 de febrero de 1941 fue conducido al campo de concentración de Auschwitz. Tras el escape de un preso, la policía decide hacer un escarmiento. El padre Kolbe ofreció su vida por la de un compatriota. Murió en un calabozo, alabando al Señor entre cánticos y consumido por el hambre. Que Dios nos permita, por tanto, con el ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, salvaguardar a los demás, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Dios nos acompañe y nos bendiga. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. El texto habla de dos asuntos bien diferentes, pero el uno lleva al otro. El primer aspecto, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el segundo, la información sobre la conversación de Jesús con Pedro sobre el pago de los impuestos y de las tasas al templo. Unos puntos de reflexión. Primero, el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. El primer anuncio había provocado una fuerte reacción de parte de Pedro, que no quiso saber nada de su sufrimiento en la cruz. El apóstol Pedro había dicho: Señor, lejos de ti que te suceda tales cosas. Y en esa ocasión, en el capítulo 16 de San Mateo, Jesús le respondió con firmeza: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Ahora estamos ya ante el segundo anuncio de la pasión. La reacción de los discípulos es más comprensiva y menos agresiva. Pero por supuesto, el anuncio provoca tristeza. Parece que empiezan a comprender que la cruz forma parte del camino. La proximidad de la muerte y del sufrimiento pesa en ellos, generando desánimo. Aunque Jesús quiere ayudarlos, la resistencia de siglos contra la verdadera figura del Mesías causa
escándalo, pues un Mesías crucificado no se entiende. Segundo, la pregunta que hace Jesús a Pedro sobre los recaudadores de los impuestos. Cuando llegan a Cafarnaúm, los recaudadores del impuesto preguntan a Pedro: ¿es que su maestro no paga impuestos? Y Pedro responde: pero por supuesto que sí. Recordemos que desde los tiempos de Nehemías en el siglo V a.C., los judíos regresaron de la esclavitud de Babilonia y se comprometieron en la asamblea a pagar impuestos y tasas para que el culto en el templo pueda seguir funcionando y también cuidar la manutención de los sacerdotes. Por lo que se ve en la respuesta de Pedro, Jesús pagaba este impuesto como lo hacían todos los judíos. Tercero, la pregunta de Jesús a Pedro sobre el impuesto. Cuando llegan a casa, Jesús pregunta: Simón, ¿los reyes de la tierra a quién cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Como es lógico, Pedro responde: a los extraños. Entonces Jesús dice: por tanto los hijos están exentos. Probablemente se refleja una discusión entre los judíos cristianos antes de la destrucción del templo en el año 70. Ellos se preguntaban si debían seguir o no pagando el impuesto al templo, como lo hacían antes. Pero la respuesta de Jesús descubre que no hay obligación de pagar ese impuesto. Los hijos están libres. Los hijos son los cristianos. Pero aún sin tener obligación, la recomendación de Jesús es pagar para evitar los escándalos. Cuarto, la conclusión de la conversación sobre el pago del impuesto. Por curiosa que sea la conversación, también la solución que da Jesús es paradójica. Jesús le dice a Pedro: anda a pescar, el primer pez que muerde el anzuelo, cógelo, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Qué milagro tan curioso, ¿verdad? Este milagro es tan curioso como el de los 2000 cerdos que se precipitaron en el mar. ¿Cuál es la interpretación de este hecho milagroso? Esta manera de solucionar el problema sugiere que se trata de un asunto que es importante para Jesús. El milagro tiene su paradoja, pero también como que nos lleva a mirar la actitud de los cristianos. Recordemos que el primer signo de los cristianos fue el de un pez. Lo dibujaban con un bastón en la tierra para identificarse. Entonces, también como que puede llevarnos a la parábola de la red que atrapa muchos peces. Recordar que en la iglesia somos pescadores, pero también somos peces. La paga del pecado es la muerte, pero la paga de la obediencia a la palabra y de ser fieles a Jesús, la paga es la vida eterna. ¿Por qué paga estamos trabajando? Que Dios nos ayude, nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Un abrazo.